Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 2. En esta ocasión vamos a presentar lo que es el 2.1, propiedades de los sistemas, 2.1.3, comunicación, 2.1.4, sinergia. Mi equipo está integrado por Rodríguez Díaz Andrés, González Márquez César Uriel y Nieto Dinana Mercado. Las propiedades de los sistemas son fundamentales para comprender cómo funcionan y cómo interactúan diferentes elementos dentro de un sistema dado. Los sistemas pueden encontrarse en una variedad de contextos, desde la biología hasta la ingeniería, la económica y más allá. En esencia, un sistema es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo en común. Las propiedades de los sistemas son las características que definen su comportamiento y su capacidad para cumplir con sus funciones. Estas propiedades pueden variar dependiendo del tipo de sistema y su contexto específico. 2.1. Propiedades de los sistemas. Las propiedades de los sistemas son las características o cualidades que definen el comportamiento y la naturaleza de un sistema dado. Estas propiedades describen cómo interactúan los componentes del sistema entre sí y cómo responde el sistema a los estímulos externos o cambios en su entorno. Las propiedades de los sistemas pueden variar según el tipo de sistema y su contexto específico, pero algunos de los más comunes incluyen, aquí tenemos un ejemplo, corresponde al n, corresponde al 2, correspondiente al 1. Estas son algunas de sus propiedades de los sistemas. Interconexión. Los componentes del sistema están conectados entre, entre sí de alguna manera, lo que significa que un cambio en un componente puede afectar a otros dentro del sistema. Emergencia. Los sistemas exhiben propiedades emergentes, lo que significa que el conjunto pueden mostrar comportamientos o propiedades que no son evidentes de sus partes individuales. Adaptabilidad. Los sistemas tienen la capacidad de adaptarse a cambios en su entorno o en sus condiciones internas para mantener su funcionamiento o alcanzar sus objetivos. Jerarquía. Los sistemas pueden organizarse en diferentes niveles de jerarquía, desde componentes individuales hasta sistemas más grandes que contienen sistemas. Feedback. Los sistemas a menudo incluyen mecanismos de retroalimentación que permiten recibir información sobre su desempeño y ajustar su comportamiento en consecuencia. Homeostasis. Algunos de los sistemas tienen la capacidad de mantener un equilibrio interno o una homeostasis, lo que les permite funcionar de manera estable a pesar de las perturbaciones externas. A continuación, vamos a ver un video de lo que es un ejemplo de las propiedades de los sistemas.
fue a grandes rasgos una explicación breve sobre lo que son las propiedades de los sistemas. Entonces, regresando a la presentación, comenzaremos a explicar el 2.1.3 que nos habla de lo que es la parte de la comunicación. Comunicación es el proceso mediante el cual las entidades de un sistema hacen intercambio de información con un fin específico. Al llevar a cabo dicho proceso se toman en cuenta un tipo de reglas llamado semiotécnicas, es decir, comparten un mismo repertorio de signos. A. La información debe de tener una finalidad en el momento de ser transmitida. El propósito básico es informar, evaluar, convencer u organizar la información. B. Redundancia. Eficiencia. La redundancia es el exceso de información transmitida por unidad de datos. Constituye una medida de seguridad en contra de los errores en el proceso de comunicación. La eficiencia del lenguaje de datos es el complemento de la redundancia. C. Frecuencia. La frecuencia con que se transmite o recibe información repercute en su valor. La información que aparece con excesiva frecuencia tiende a producir interferencia, ruido y distracción. Valor. Depende mucho de otras características, modo, velocidad, frecuencia, características determinadas, generando confiabilidad y validez. Confiabilidad y precisión. Es más caro obtener una gran precisión y confiabilidad que bajos valores de ambas. Por lo tanto, es posible un intercambio entre costo, precisión y confiabilidad. Vamos a ver ahora lo que es un ejemplo de comunicación. Hola, leer y escribir son habilidades que todo individuo debe desarrollar. Por esta razón, en la vida profesional es aún más importante, permitiendo poner un sello distintivo en su trayectoria laboral. Esta asignatura está fundada en el criterio de que un estudiante universitario y futuro profesional debe expresarse en forma clara, coherente, lógica y ordenada, ya sea a través de la escritura o mediante un discurso oral, dando lugar a que el proceso de comunicación cumpla su propósito y en consecuencia se haga de manera eficaz, eficiente y satisfactoria. El propósito es desarrollar habilidades como escuchar, hablar, leer y escribir, destacando la importancia de las capacidades comunicativas en la interacción con la realidad natural y social. Sean ustedes, jóvenes futuros profesionales, bienvenidos al mundo universitario, el cual les permitirá esculpir su proyecto de vida. Esto fue una breve ejemplo y información que nos pudo proporcionar el siguiente video acerca de la parte de lo que era la comunicación. Ahora, a continuación, hablaremos sobre lo que es el 2.1.4, sinergia. Sinergia. Todo sistema es sinérgico, en tanto el examen de sus partes en forma aislada no puede explicar o predecir su comportamiento. La sinergia es, en consecuencia, un fenómeno que surge de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema. Este concepto responde al postulado aristotélico que dice que el todo no es igual a una suma de sus partes. La totalidad es la conversión del todo en la acción recíproca de las partes componentes. Teología. En términos menos esenciales, podría señalarse que la sinergia es la propiedad común a todas aquellas cosas que observamos como sistemas. Proviene del griego sinergo,
lo que quiere decir literalmente trabajando en conjunto. Su significado actual se refiere al fenómeno en que, en efecto, de la influencia o trabajo de dos o más agentes actuando en conjunto es mayor al esperado, considerando a la sumatoria de la acción de los agentes por separado. Es el resultado de la acción conjunta de dos o más causas, po- pero caracterizado por tener un efecto superior al que resulta de la simple suma de dichas causas. Una organización es considerada sinérgica cuando los órganos que lo componen no pueden realizar una función determinada sin depender del resto de los miembros que componen dicha organización. De aquí viene la afirmación aristotélica relacionada con este concepto. El todo no es igual a la suma de las partes. U otros la argumentaron, utilizando el siguiente razonamiento matemático. 2 más 2 es igual a 5, lo cual es absurdo en términos absolutos, pero tiene sentido desde el punto de vista sistemático. Por ende, el total corresponde a la conversión del sistema teniendo en cuenta la acción en conjunto que realizan sus componentes. La sinergia es un concepto importante en un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo, en la computación, donde las máquinas son capaces de procesar números notablemente mejor que los seres humanos, pero carecen de sentido común, por lo que el trabajo en conjunto de computadoras y humanos da excelentes resultados, mejores que los posibles de lograr trabajando por separados. La clasificación de un sistema, al igual que el análisis de los aspectos del mismo, es un proceso relativo, depende del individuo que lo hace, del objetivo que se persigue y de las circunstancias particulares en las cuales se desarrolla. Esta es una de las propiedades de los sistemas, como elementos, son componentes de cada sistema. Elementos son componentes de cada sistema y pueden a su vez ser sistemas por derecho propio. Pueden ser vivientes o no vivientes. Proceso de conversión. Cambia de elementos de entrada o elementos de salida. Salidas o resultados. Se cuentan como exitosos o beneficiosos medios. Determina cuáles sistemas se encuentran bajo control de quienes toman las decisiones y cuáles deben dejarse fuera de estos límites. Propósito y función. Los sistemas inanimados se encuentran desprovistos de un propósito evidente. Esto adquiere un propósito o función específico cuando entra en relación con otros sistemas. Atributos cuantitativos, cantidad y cualitativos, calidad. Metas y objetivos. Característica más importante consiste en un elemento compatible reunidos para trabajar hacia un objeto definido. Ahora a continuación vamos a ver un video de un ejemplo sobre lo que son las propiedades de los sistemas. Sinergia.
analizar. Como conclusión, las propiedades de los sistemas son características fundamentales que definen cómo funcionan y se comportan los sistemas en una amplia variedad de contextos. Estas propiedades incluyen la interdependencia, la emergencia, la no linealidad, la autoorganización, la adaptabilidad, la jerarquía, el feedback y la equifinalidad. Comprender estas propiedades es esencial para analizar, diseñar y gestionar sistemas de manera efectiva en campos tan diversos como la biología, la ingeniería, la economía y más, al reconocer la interconexión entre los componentes de un sistema, la capacidad de adaptación a cambios y la presencia de fenómenos emergentes, podemos abordar los desafíos complejos de manera más eficiente y encontrar soluciones innovadoras. Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias.